En las orillas del río Nilo, donde las aguas danzan bajo el fulgurante sol del antiguo Egipto, emerge una historia que ha cautivado a generaciones, la epopeya de Cleopatra. En el alba del primer siglo antes de Cristo, cuando el polvo de los faraones aún se posaba sobre las arenas del desierto, una figura singular se alzó para gobernar con gracia, inteligencia y un magnetismo sin igual. Esta figura fue Cleopatra, la última faraona de Egipto. Cleopatra, nacida en el año 69 a.C., era una mujer de gran ingenio y belleza. Provenía de la estirpe ptolemaica, una dinastía que gobernaba Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Desde temprana edad, Cleopatra demostró ser una estudiante dedicada de las artes, las lenguas y la política. Su intelecto era igualado solo por su ambición, y su deseo de preservar la grandeza de Egipto la impulsó a la cima del poder. Pero la historia de Cleopatra no puede entenderse sin conocer su relación con un hombre que sacudió el mundo, Julio César, el célebre general romano. En el año 48 a.C., cuando Egipto estaba sumido en una crisis interna, Cleopatra tuvo un encuentro con César que cambiaría el curso de la historia. Disfrazada de una misteriosa visitante, fue presentada ante él desenrollándose de una alfombra, un acto que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Cleopatra y César pronto se convirtieron en aliados, pero también en amantes. Juntos, forjaron un vínculo que garantizaría su control sobre Egipto, desafiando a los poderes romanos y egipcios tradicionales. Pero esta alianza sería puesta a prueba cuando César fue asesinado en el Senado romano en el año 44 a.C. Cleopatra, enfrentando la posibilidad de perder su trono y su vida, dio a luz a un hijo, al que llamaron Cesarión, en honor a su padre César. Cleopatra no se rendiría ante las adversidades. Su audacia y astucia la llevaron a Roma, donde se involucró en una nueva y arrolladora relación con Marco Antonio, el más poderoso de los líderes romanos después de César. Su amorío fue tan legendario como su historia con César, y juntos gobernaron vastos territorios, incluido Egipto. Pero el destino, a menudo tan caprichoso, finalmente conspiró contra Cleopatra. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto, desembocó en una guerra que determinaría el destino de Roma y Egipto. En la batalla de Actium en el año 31 a.C., las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotadas, sellando el destino de la última reina de Egipto. Después de Actium, Cleopatra se retiró al espléndido mausoleo de Alejandro en Alejandría. Allí, en un gesto de desafío ante Octavio, eligió su propio destino. La leyenda narra que Cleopatra, envuelta en regia vestimenta, murió por el veneno de una serpiente, convirtiéndose en un símbolo perdurable de belleza y tragedia. La historia de Cleopatra, con su mezcla de intriga, amor, poder y tragedia, sigue cautivando a quienes se adentran en las arenas del tiempo del antiguo Egipto. Su legado y misterio perduran en las páginas de la historia, como el río Nilo que fluye eternamente bajo el sol abrasador del desierto. Para entender completamente la fascinante historia de Cleopatra, es esencial sumergirse en el contexto histórico del antiguo Egipto y su relación con el Imperio Romano. El antiguo Egipto, con su inigualable legado cultural y esplendoroso pasado, era una tierra de misterio y maravillas en el escenario mundial. Durante milenios, los faraones gobernaron sobre un imperio que se extendía a lo largo y ancho del valle del Nilo, y cuyos tesoros y logros aún asombran al mundo moderno. Pero cuando Cleopatra ascendió al trono egipcio en el año 51 a.C., Egipto se encontraba en una encrucijada. Durante siglos, el antiguo imperio había sufrido una serie de invasiones extranjeras, desde los asirios y persas hasta los griegos. Los ptolemaicos, de origen griego, habían gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, manteniendo su identidad helenística mientras se mezclaban con las tradiciones egipcias. Sin embargo, el legado ptolemaico también estaba marcado por la intriga y la rivalidad. Las luchas de poder y las tensiones internas socavaron la estabilidad del reino egipcio, lo que hizo que Egipto se convirtiera en un objetivo tentador para potencias extranjeras, en particular el Imperio Romano. En Roma,
el ascenso de Julio César, quien llegaría a ser el dictador perpetuo de la República Romana, fue un acontecimiento crucial. Su relación con Cleopatra y su apoyo a ella en la lucha por el trono egipcio desencadenaron una serie de eventos que tendrían un impacto profundo en la historia de Egipto y Roma. El Imperio Romano, en constante expansión, veía a Egipto como una fuente vital de recursos, riqueza y alimentos. La conquista de Egipto representaba una oportunidad para consolidar aún más el poder romano y ejercer control sobre una región de gran importancia estratégica. Esta interacción entre Roma y Egipto, marcada por alianzas, conflictos y tensiones, dio forma al contexto en el que Cleopatra emergió como una figura central. Su capacidad para navegar con destreza a través de las aguas turbias de la política internacional, al tiempo que preservaba la independencia y el patrimonio cultural de Egipto, demuestra su astucia y liderazgo excepcionales. El imperio más poderoso del mundo y el último faraón de Egipto se enfrentaron en una lucha por la supremacía, y el destino de Cleopatra se entrelazó inextricablemente con los acontecimientos que llevarían al fin de una era y al nacimiento del Imperio Romano tal como lo conocemos. La historia de Cleopatra es, por tanto, una historia de dos mundos colisionando, con Egipto en el epicentro de una era que cambiaría el curso de la historia. La vida de Cleopatra, como la joya más brillante en la corona de la historia egipcia, se caracteriza por una serie de episodios intrigantes y momentos que definieron su reinado y su legado. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, un centro de conocimiento y comercio en el antiguo Egipto. Desde su nacimiento, estaba destinada a un reinado marcado por la astucia y la ambición. Su linaje era profundamente helenístico, y como faraona, Cleopatra era vista como una encarnación de la diosa Isis, con un deber sagrado para preservar la grandeza de Egipto. Durante su juventud, Cleopatra demostró ser una intelectual dotada. Hablaba varios idiomas, incluyendo el egipcio, el griego y el latín. Era una estudiosa de la filosofía y las artes, y su inteligencia la hizo destacar en una época dominada por figuras masculinas en la política y el poder. A pesar de su brillantez, el camino hacia el trono no fue sencillo. Cleopatra tuvo que luchar contra su propio hermano, Ptolomeo XIII, en una disputa por el poder en la que la astucia política y las alianzas desempeñaron un papel fundamental. Tras una serie de intrigas, Cleopatra se vio obligada a exiliarse de Egipto. Sin embargo, Cleopatra no se rindió. Aprovechando la oportunidad que se le presentó cuando el general romano Julio César llegó a Egipto, logró ser restaurada en el trono. Su encuentro con César, disfrazada de un tapiz enrollado, no solo aseguró su regreso al poder, sino que también marcó el inicio de una relación apasionada y políticamente significativa con el líder romano. Cleopatra y César gobernaron Egipto juntos, y durante su tiempo en Roma, la reina egipcia ejerció una influencia significativa en la política romana. Sin embargo, tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Cleopatra se vio una vez más en una situación precaria. Tuvo que navegar por las aguas turbulentas de la política romana mientras protegía a su hijo, Cesarión, el heredero de Julio César. En esta etapa de su vida, Cleopatra forjó una relación con el nuevo líder romano, Marco Antonio, una figura militar y política influyente. Su amorío y alianza política con Marco Antonio se convirtieron en una leyenda, y juntos planearon el futuro de Egipto y Roma. Sin embargo, esta unión llevaría a un conflicto que cambiaría el curso de la historia. La historia de Cleopatra, marcada por sus logros políticos, su inteligencia y su carisma, sigue siendo un ejemplo de la fuerza y el liderazgo de una mujer en un mundo dominado por hombres. La astucia y la determinación de Cleopatra la convierten en una figura que perdura en la memoria, y su legado continúa fascinando a quienes exploran las páginas de la historia del antiguo Egipto.